manifestación. Pero entre ellos mismos se estaban ministrando palabras de conocimiento. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Déjame seguir leyéndote. Voy a pasar a Efesios 1:21. Dice así: sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién? ¿A quién? ¿Qué cosas sometió bajo los pies? Todo lo que hay lo sometió bajo los pies de Jesús. Escuche esto, por favor, entienda esto. Si usted entiende esto, usted va a entender muchas cosas. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Tú eres iglesia? ¿Sí o no? Amén. Amén. Si eres iglesia, tu cabeza es el Señor Jesucristo. Y Él está sentado en lugares celestiales, sobre todo señorío, potestad y autor. Si Él es la cabeza, entonces los pensamientos de Él tienen que bajar a ti, porque Él es tu cabeza. Por eso es que el Señor dijo en Isaías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es pensamiento de bien. Es pensamiento de bien. Y no de mal. Si tú entiendes de que Él está sentado en lugares celestiales y Él es tu cabeza, de cierta manera tú estás sentado con Él ahí. Por eso es que el apóstol Pablo lo dice. Dice que nos sentó con Él en lugares celestiales. Amén. No sé si me hago explicar. No sé si me hago Amén. Aleluya. Santo eres, Señor. Gracias. Y si sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Tú eres el cuerpo. Tú eres el cuerpo. Jesús es tu cabeza. Y tú y yo debemos caminar. Tú y yo debemos dejar que Él, nuestra mente, se llene del conocimiento de Él. Aleluya. Esa es la manera en que tú y yo podemos caminar como Señor y Señora en este lugar. Entonces las dificultades que te puedas encontrar no te van a dar miedo. Mira, yo les voy a decir algo. En este momento yo estoy trabajando con un cubano, un muchacho, no me gusta mencionar el nombre. Él es brujero, él es santero. Por eso cuando la hermana vino y me enseñó el poema, yo le dije, dale. Y él se pone a hablar con sus ahijados. Y haché aquí, haché allá, y ciertas palabras. Pero yo me río porque sé que si hay otros cristianos que están al lado de él, lo primero que hacen es que quieren irse de al lado de él. Porque cogen miedo. Amén. Amén. Pero uno que tiene mentalidad de señorío, Dios te ha llamado a ser cabeza. Amén. Y él se pone, porque yo lo oigo por teléfono y dice, no, que hay, que fulano, y no voy a mencionar los demonios que menciona, pero yo los conozco. Y yo me echo a reír y ahí empiezo yo a orar y a meditar en mi palabra. Y él está ahí trabajando conmigo, uno al lado del otro, pero yo lo trato con amor. ¿Por qué lo trato con amor? Porque eso es lo que la palabra me enseña. Yo no lo echo a un lado, no lo desprecio, no le hablo con desprecio, le hablo con amor. Pero lo que él tiene no me interesa. Yo sé a quién le he creído. Amén. Y sé quién está conmigo, gloria a Dios. Amén. Y pastor, si yo lo hubiese predicado, no, hay momentos en que tú puedes predicar porque a veces si tú la predicas, las perlas van a ser pisoteadas por los cerdos. Amén. Aleluya. Así mismo. Santo, santo. Entonces, pastor, y yo oro y espero un momento. Y cuando llegue el momento, simplemente con amor, no con desprecio. No con desprecio. El cristiano no está llamado a despreciar a nadie. Amén. Ni al mujeriego, ni al ladrón, ni al homosexual, ni al investigador. Tú no estás llamado a eso. Amén. Tú tienes que tener cuidado y poner el guarda en tus labios. Porque tú eres depósito del Espíritu. Pero yo me río porque hay gente que si yo le digo esto, decir, no. A mí no, sepárame de él. Yo quiero trabajar por otro lado. O se pone incómodo y ahí empieza una pelea. No, a mí Dios me ha llamado a controlar y a caminar. Amén. Sobre todo ahí. Amén. Pastor, no tengo miedo, créeme. Le digo con toda sinceridad, no tengo miedo ninguno. No me importa lo que él cree. Puede mencionar todos los demonios que cree. Yo sé en quién he creído. Amén. Amén. Y a quién le pertenezco. Gracias. Entonces, Amén. usted debe saber y cómo caminar. Llegó una situación en tu vida de qué? De economía. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Aleluya. Ni me voy a pensar, ni te voy a decir cómo tú lo vas a
hacer, pero sé que yo he creído en ti. Amén. Y sé que tú tienes el control de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Eso es una mentalidad de señorío. Gloria a Dios. Ahora, mira lo que dice el pastor. Déjenme leer 2 o 3 versículos aquí. El Salmo 103:5 dice lo siguiente. El que sacia de bien tu boca, ten cuidado cómo hablas. Amén. El que sacie de bien tu boca, de tal manera, de modo que te rejuvenece como el águila. Ese versículo, léelo, te lo dejo de tarea. Léelo, porque Dios desea rejuvenecerte. No es que te sea lo contrario, pero todo tiene que ver con esto. Mira cómo habla. Por eso te digo que el pueblo habló mal delante de los hijos de Israel. Te dejo este. Génesis 42:6. ¿Se acuerda usted de la historia de José? Por favor, mira cómo le llamaron a José sus hermanos. Mira cuando los hermanos, cuando hablaron de José, mira cómo hablaron. Dice así. Y José era el Señor de la tierra. ¿Cómo empezó José? ¿Cómo empezó José? Soñador, esclavo, preso, pero terminó siendo ¿qué? Señor de la tierra. De la tierra. Señor de la tierra. ¿Por qué Dios no te puede poner a ti como Señor en el lugar donde estás? Amén. O señora. ¿Por qué no? ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros lo impedimos. Amén. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Como él lo había soñado. Aleluya, aleluya. La palabra Señor ahí es la palabra Shalí, que significa potente, príncipe o guerrero. ¿Qué palabra es esa palabra, pastor? La 7980 es la H de hebreo. Pero esa palabra sale de la 7980. Shalí sale de la palabra de la raíz Shalá. Y Shalá significa dominar, gobernar. Etimológicamente sale de ahí. Gloria a Dios. Enseñorearse. Entonces José llegó a tener una mente de Señor. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Estoy ministrando porque te estoy dando evidencia bíblica y estoy tratando de explicarla. Gloria a Dios. Sigue diciendo lo otro. Ahora, pastor, ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo llegar a tener una mente de Señor? ¿Cómo? Pablo te lo dice en Gálatas. ¿En dónde, pastor? Gálatas, te voy a leer Gálatas 5:16 en adelante. Ahí te lo dice. En Gálatas. Digo pues, mira lo que dice el apóstol Pablo. Te digo que, ¿cómo debes andar? Digo pues, andar en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Amén. Pastor, ¿cómo anda en el Espíritu? El Espíritu es una persona. Te lo he dicho 1.000.000 de veces. Conversa con Él. Dile que te enseñe. Aleluya. Dile que te guíe. El Evangelio de Juan capítulo 14 te dice a qué viene el Espíritu de Dios. A guiarte, a enseñarte, todas esas cosas. Digo pues, andar en el Espíritu no satisfaga los deseos de la carne. ¿Quién es? ¿Quién es el que tiene una mente de esclavo? Un ejemplo, Caín. Caín tenía una mente de esclavo. ¿Por qué, pastor? Porque a pesar de que ofreció ofrenda, mató a su hermano. Y eso es síntoma de carne. En la carne está la ira, el odio, la venganza. ¿Qué mentalidad tú tienes? Entonces dice el apóstol Pablo aquí y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que puedan, lo que ustedes quieran. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. No, pastor, porque la ley dice esto y la ley dice aquello. Tú no estás bajo la ley. Necesitas entender la palabra. Pero por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu es el que te da la revelación de lo que significa esa palabra en la ley. Amén, aleluya. Entonces nos hacemos maestros en el hebreo, en griego, en todos los idiomas, pero carentes del Espíritu. Amén. Carentes del Espíritu.
Sigue diciendo la escritura, dice que la idolatría, la hechicería, las enemistades. ¿No mató Caín a Abel? Amén. Eso es fruto de la carne. Y el que tiene un pensamiento de la carne, tiene una mentalidad de esclavo. Sí, es una mentalidad de esclavo. Déjame seguirte leyendo. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, mira, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Voy a pararme aquí porque te voy a dar un testimonio. Tengo otro compañero de trabajo que el pobre no sabe si va para Isla de Pino o para Jacumán. Tiene problemas en la mente y él conoce el Evangelio. Un día se le olvidó, no trajo el desayuno y yo tenía un jugo y se lo di. Es una persona difícil de tratar con él porque es iracunda. Cuando te habla con ira. Y a veces yo tengo que aguantar los caballos para no contestarle. Sí, tengo que aguantar los caballos. Y digo, Señor, ¿acaso te pedí yo paciencia? Pero bueno, y un día él no tenía un desayuno y yo le digo, mira, yo tengo un jugo, porque él padece de gastritis. Los nervios se le ponen, él pone las manos y aquellos así. Si le pones una maraca en la mano, aquello suena. El punto es que yo le hablo y le digo, toma un jugo. Y él me dijo algo. Él me dijo, al menos tú te preocupas, porque hay gente que están a tu lado y ni siquiera se preocupa. Y me acordé de amor. Y digo, si yo le contesto a este hombre de la misma manera que a veces él habla, no vamos a llegar a ningún lugar. Hay que tener más pantalones para negarse uno mismo. Amén. Y hacer lo que dice la palabra. Así mismo. Amén. Y hablarle al amor. Porque el amor no es un sentimiento, perdónenme. El amor es un mandamiento. Amén. Es un mandamiento. Porque cuando te dicen amarás a tu enemigo, no me digas que tú amas a tu enemigo. Usted cumple lo que dice la escritura. Y le di, aquello me chocó. Yo digo, Señor, yo tengo que trabajar un poquito más y meterme en la escritura, a entender un poquito más del amor. Porque hay un poder, inclusive dice ahí en Corintios capítulo 12, que aunque tengamos todos los dones, pero no tenemos amor, somos como un metal que da un sonido, pero el sonido es incierto. Te dejo eso. Aprende a trabajar en el amor. ¿Qué significa el amor? ¿Cómo se cultiva el amor? Claro que está la diferencia del amor. Estamos hablando del amor ágape, que es el amor de Dios en nosotros. Pero bueno, dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, etcétera, todo ello. Pero me gusta esto. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu. Pastor, no entiendo. Si vives relacionándote con el Espíritu de Dios, diciéndole que te enseñe, que te guíe, que te revele, entonces andemos por el Espíritu, no andemos por la carne. Amén. Necesitamos comunión con el Espíritu de Amén. Dios. Aleluya. Necesitamos comunión. El que anda con el Espíritu de Dios tiene una mentalidad de Señor. Ponte sobre tus pies. Tuviera que Aleluya. decirte algo más, porque el cinto de Dios para ahí. Dilo. En el 20. Estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, sino que lo que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la, no en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios. En la fe en el Hijo. Entonces, te viene a ministrar simplemente una mentalidad de Señor y de Señor. ¿Qué es esa mentalidad? El fruto del Espíritu. ¿Cómo se desarrolla? Caminando con el Espíritu, conversando con el Espíritu y andando con Él. Porque Caleb, cuando le dice a Josué en el capítulo 14, le dice a Josué, ¿sabes qué, Josué? Dame Hebrón. Tengo 85 años, pero mi fuerza, la palabra fuerza en el hebreo significa vitalidad. Tenía la misma vitalidad. Le dijo, dame Hebrón, pero acuérdate de algo. ¿Por qué Hebrón? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué Hebrón? Porque Hebrón significa pacto. Es un pacto que Dios hizo con sus antepasados. Y él le dijo, él estaba diciendo a Josué, ese pacto me llega hasta mí.
Y ahí hay anaseos gigantes, pero esa tierra me pertenece. No me importa lo que hay allí. Dios me la dio. ¿Y por qué Él dice que Dios se la dio? Porque Él dice que Moisés le dice, por cuanto tú seguiste a Jehová tu Dios. A veces me pongo a pensar y digo, ¿a quién estamos siguiendo? Amén. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién escuchamos? Porque a veces llegan recuerdos de abuelos o de gente en el ayer que ya partieron con el Señor, pero le damos más importancia a esas enseñanzas que a la enseñanza del Señor. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Por una experiencia personal que la he contado aquí. ¿Dónde está? Creo que Mateo 10:36. Todo aquel que siga a padre y a madre y no me sigue a mí, no es digno de mí. ¿Y a quién estaba siguiendo yo? Bueno, las enseñanzas de mi mamá. Le estaba dando más importancia a ellos que a la palabra de Dios. Y el Señor le dice, y Caleb dice, ¿sabes qué? Yo he seguido fielmente al Señor. Lo he seguido. 85 años. Y la hija no heredó después. Sí. Porque él no tuvo, creo que varón, ¿no fue? Tuvo una hija, sí. Amén. Pero aquí no está en ello, sino que los hombres y las mujeres de fe escasean. 2 espías y solo 2. 10 y solo 2 fueron. Pero él pisó Hebrón, porque el Señor le dijo, la tierra que pisaron tus pies, yo te la voy a dar. Pero él no 85 años. 85 años, a veces miramos nuestro estado, 85 años, pero yo me imagino, la escritura no lo dice, pero yo me imagino que él quizás meditaba, Caleb decía, pero ven acá, si mi antepasado Abraham tenía 100 años y el Señor le cumplió la promesa, ¿por qué no puede cumplirla conmigo? Aleluya. Y él se basaba no en él, no en su fuerza, sino en lo que el Señor le había dicho. Y él le dice a Josué, tú estabas allí porque tú eras el otro y tú sabes bien lo que Moisés dijo. Cómo Dios habló a través de Moisés y dijo que me daría la tierra. Este es el tiempo. Dame la tierra. No me importa si están los anaseos. Caleb enfrenta la batalla, no le huye. Él le enfrenta. ¿Qué clase de unción, de espíritu de enseñanza había en ese hombre? Amén. No le huyó a la batalla. No miró su estatus, no miró su condición, sino que él le dijo, yo te he seguido a ti, Señor. Yo te he seguido. Aleluya. Te dejo de tarea esto. Busca ahí en la concordancia bíblica seguir. Y te doy un ejemplo. Estaba Pedro y Juan. Pedro y Andrés en la barca y el Señor pasa y le dice, dejen eso, dejen ese trabajo. Yo me imagino que hoy en día el Señor dice, deja ese trabajo y cómo lo vamos a sostener. ¿Y cómo pago la renta del carro? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago aquello? Y el Señor le dijo a ellos, dejen la empresa, porque esa era su empresa. Esa era su empresa. El Señor les dice, déjenla, síganme a mí. ¿A quién estás siguiendo? ¿Cuáles son los pensamientos que tú tienes ahí que estás siguiendo? Te lo dejo de tarea y que tú lo busques. Busca la concordancia, seguir. Pero busca los buenos ejemplos, no los malos. Porque eso fue lo que dijo ahí Caleb. Yo he seguido a Jehová, mi Dios. Lo he seguido. Padre, te doy gracias. Sí, Gracias, mi Señor. Dios. Gracias. Aleluya. Mil gracias, Señor, por tu palabra. Gloria a tu nombre. Te doy gracias Maravilloso, Señor. Sí. que podamos seguirte en todo momento. Sí, Señor. Que podamos tener esa mentalidad de Señor. Porque tú eres Rey de Reyes y dice la Escritura que tú nos has hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Aleluya, gloria a Dios. La vida que tenemos, aleluya, no consiste en los bienes, consiste en tu presencia, Espíritu Santo. Y te reconozco aquí en este momento porque sé que tú estás aquí, Espíritu de Dios. Porque tú nos has traído a esta tierra, no para retroceder. Tú nos has traído a esta tierra porque tienes propósito con nosotros. Sí, mi Dios. Que en los lugares en que estemos,
Y a veces menciono el lugar de trabajo porque pasamos 8 horas en ese lugar. Es como si fuera la segunda casa. Que podamos tener una mentalidad, Señor, de águila. Porque el águila cuando ve la tormenta se eleva sobre ella. Y si es la del búfalo, se pone frente a la tormenta. Y ese aceite que hay en sus lomos baja sus patas. Esa unción, esa habilitación es la que le da el coraje para no salir huyendo. Espíritu de Dios, tú eres el que nos da esa valentía. Sí, Padre Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Aleluya. Que en todo momento podamos tener esta mentalidad de Señor. Porque creo que es tu voluntad. Aleluya. Que podamos caminar sobre los problemas en todo momento. Bendigo a la iglesia. Bendigo a los que están escuchando. Sí, Padre. No sé cuál es la situación en la que te puedas estar en este momento. No sé, que me esté escuchando ahí a través de las redes sociales. Pero Dios quiere que tú pongas la mirada no en la situación, sino en Él. Aleluya. Tú eres más que suficiente. Llena mi mente. Porque puedo pasar por el valle de Aleluya. sombra de muerte. Sí, Señor. Pero en ese valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infunden el aliento. Aleluya. En mi cabeza, donde están esos pensamientos que me pueden derribar, tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa rebosa. De tal manera que si mi copa es el corazón y rebosa, de la abundancia del corazón abra la boca, voy a hablar alabanza y voy a hablar correctamente. Porque en medio del valle, aleluya, hay mesas preparadas. Aunque el angustiador esté allí, aleluya. Pero tú preparas ese Sí, banquete mi Dios. que me da esa vitalidad y esa Sí, fuerza. Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Mi realidad no es mi verdad. Amén. Aleluya. Porque tú nos has dado un espíritu de sabiduría y de entendimiento en ti. Bendigo a la iglesia, bendigo a los que escuchan en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas.